La exposición, prácticamente como casi todas las exposiciones, desde mediados de los 90, principios de los 90, primero lleva un título y luego siempre están pensadas bastantes para el espacio donde se va a colgar. Pensé hacer como una especie de introducción a la exposición que tenía dos cuadros. Uno era el conejo con la chistera y con las gafas para ver tridimensional, para ver anaglifos. Es decir, que el conejo que mira al espectador está viendo al espectador cómo se supone señalando al espectador de una forma reflexiva, diciendo: tú no verás tú las cosas o estás esperando ver las cosas, no solamente la realidad, sino esto que tú te crees que es una representación de la realidad de la misma manera. También donde empieza realmente, o donde se justifica un poco ese título que se llama Out of Frame, que está fuera de cuadro. Fuera de cuadro es cuando se dice en cine, es que está fuera de la pantalla, y en la pintura tiene todavía mucho más gracia, es decir, porque está fuera del marco del cuadro o está desencuadrado también, ¿no? Es decir, que tiene mayor ambigüedad. Y eso de estar dentro y fuera es parte del tema de la exposición, pero esa especie de desplazamiento dentro y fuera de la imagen o dentro y fuera del cuadro mismo como supuesta ficción de una representación. El cuadro que la acompaña, que también sirve de introducción, es una visión de un espacio expositivo casi museístico, en el que podemos ver bueno, es decir, una superficie sobreiluminada, casi cegadora, en la que realmente estoy expresando un espacio a base de una pintura casi completamente plana. Es decir, que lo más ilusionística no puede ser, pero también estoy negando un poco, no solamente la convención fotográfica, que es el punto de partida de la obra, de esta obra, sino incluso la convención de la descripción del espacio renacentista. Ahí está jugando algo que viene después de todos los posts del siglo XX. La idea del cuadro se llama La Última Cena. En La Última Cena, pues es el acto litúrgico en el que se instaura pues una iglesia. Y curiosamente a mí me gustaba la idea de que la última cena sirviese para rememorar la nostalgia del acto litúrgico del arte, por un lado, pero por otro lado, cómo ha sido suplantado simplemente por la institución que es el museo. Si ya no hay acto litúrgico, sería un remedo, y ese remedo lo representa por la catedral museística, que es la que impone, es decir, los valores para bien o para mal, ¿sabes lo que quiero decir? Me gustaba esa idea. A partir de esa introducción ya la exposición podemos verla en un sentido o en otro, aunque tiene sentido en el paseo tal como lo quiera retomar, ¿no? Hacia aquel lado que señalaba, cronológica, y aquí ya se rompe la cronología y vamos por serie. Que quizás la primera serie que vemos es una serie que se llama Out of the Blue. Los cuadros en realidad, es decir, están todos fragmentados, es decir, en ninguno se ve una totalidad de nada. Es decir, ¿por qué fragmento el cuadro? Ahí juego a cierta ironía con la retórica post-minimal, es decir, en que el cuadro se cuenta a sí mismo, pero por otro lado, como es un fragmento de la realidad, el cuadro también tiene un referente a una realidad exterior. Y entonces a mí lo que me interesa es la ambigüedad que se crea, o la ambivalencia que se crea entre esas dos posibilidades, ¿no? La misma pared tenía pensado, y realmente se ha logrado hacer pues, en este espacio, colocar, es decir, tres series que son diferentes, pero que además son complementarias. Esta es la serie Out of the Blue, que son piscinas. Hay una serie que son sombras y otra serie que son espejos. Y vamos de una representación, de una ironía de la representación a una representación casi paradójica, es decir, representar lo representable o poner en cuestionamiento, es decir, hasta qué punto la pintura es capaz de representar algo, ¿sabes? O sea, o la pintura que se cuestiona a sí misma hasta tal punto de decir que no cuenta nada, o que cuenta la imposibilidad de contar algo, ¿no? Y eso es lo que es esa pared. Comentaba el tema de la sombra. Bueno, hace un par de años casi hice una exposición en Madrid de la Galería Antonio Machón, en que la idea de la exposición yo la explicaba en un texto, era a partir de una imagen que me venía a la cabeza, y eso era bastante divertido. Me venía la imagen a la cabeza de un busto griego y
y aquella imagen era una imagen que yo posiblemente había visto en un libro de bachiller o en cualquier otra historia. Bueno, pues, pensaba que era la cabeza de Platón, pero la cabeza de Platón era una cabeza que yo tenía que reconstruir, es decir, una cosa, era como la realidad misma, algo viscoso y difuso, ¿no? Y la memoria lo hace más real precisamente porque lo hace más viscoso y más ambiguo. Y entonces a partir de aquello hice una exposición en la que en esta exposición también tiene mucho de eso, es decir, en ver que realmente la imagen si realmente tiene ya, me preguntaba, alguna capacidad de representación. Es decir, el hecho de representar, utilizar imágenes, ¿tiene algún significado? Es decir, o sea, ¿nos cuenta algo? O sea, en una sociedad como la que estamos viviendo, es decir, una sociedad en que la saturación de la imagen y la banalización de la imagen, precisamente por saturación, absoluta, es decir, nada tiene significado. Pero lo peor de esa falta de significado es que realmente lo que no se encuentra es el original platónico, si es que lo hubiera. Entonces, bueno, aquella maravillosa historia metafísica de tener un original, del que todos somos sombra y copia, a mí me parecía, bueno, al menos bonito, y en base a esos mitos, bueno, pues ha sustituido toda la historia de la cultura. Pero, cuando te falla un mito de esto, o una alegoría de este tipo, pues la cosa empieza a tambalearse, y realmente ahora es cuando empieza a fallar, y crea una crisis absoluta. Entonces, es en ese momento cuando decido, por ejemplo, pintar estas cosas que yo llamo intangibles, inabordables, absolutamente impintables, bueno, irrepresentable pero pintable, ante lo cual ahí tenemos otra cosa, es decir, tú puedes pintar lo que no se puede representar, es posible, ahí es donde ando, ¿no? Y entonces ahí salen cuadros de como un cuadro de la sombra, en que la sombra incluso se repite, hay como una especie de remanente positivo, negativo de la misma sombra, y en que hay una vaga ilusión a cierta ironía de aquella que yo he utilizado y que se ha malinterpretado siempre mucho con el tema del Joker en mi obra anterior, ¿no? Es decir, aquí la sombra, verás que saca la lengua, y la lengua en el otro se repite por la deformidad de la sombra y parece tener ya casi una nariz de cómic o pinochesca o lo que fuese, ¿no? Este es un cuadro absolutamente inmaterial, pero un cuadro, es decir, y la inmaterialidad del cuadro me condiciona al fin y al cabo a retomar la pintura de una forma como muy fluida, es decir, de una ejecución, digamos yo, más que por sustracción que por adición, y sobre todo una economía de color, es decir, para que realmente el espectador se vea condicionado, o se vea, condicionado me parece, porque para condicionar está la política, ¿no? Pero en fin, se vea invitado, o se le invite a plantearse el cuadro de otra forma, a plantear el cuadro no como algo que hay en la pared, sino algo que tiene delante y que forma parte de la imagen mental que pueda tener de la realidad, ¿no? Como otra parte de esa realidad. Entonces, así pues el espectador, pues con pocos elementos tendría que concentrarse en lo poco que tiene para sacar las máximas de las conclusiones, ante lo cual lo que estoy intentando hacer en el tiempo del circo y del parque temático es una pintura mucho más contemplativa y que invite mucho más a la especulación mental, que es lo que carecemos, ¿no? Es decir, para ir a lo más inmaterial y sobre todo allá a la crisis de la representación, pero incluso a la crisis de la representación que ya tanto en la abstracción más compulsiva o la abstracción más inmediata, yo nunca encontré, es decir, la autenticidad de que el gesto mío lo reprodujese la obra, ¿sabes lo que te decía? Esa ha sido siempre mi crisis con los expresionismos, es decir, que yo he utilizado la retórica expresionista sin creerme nunca la retórica, es decir, teatralizándola, es decir, haciendo auténtico teatro de marionetas, pero muy inspirado incluso en textos de poetas románticos, ¿no? Es decir, que hablan de la representación como una teatralización de una ficción, ¿no? Y el expresionismo pues no me servía. Y no sirve para representar nada, es decir, o sea, esa especie como de vomitona existencial, bueno, pues está muy bien, pero usted no la cuenta echándola, ¿sabe lo que quiero decir? Usted tiene que distanciarse mucho más y crear una especie de artificio, de artilugio, en que la gente pueda participar o hacia el que la gente pueda tener una empatía que le obligue a pensar o a planteárselo de otra forma.
Eso es lo que intento hacer con los espejos, es decir, que los espejos, es decir, cuando tú tienes un espejo y más que colocar el espejo en la pared, colocas la superficie del espejo como superficie del cuadro, ahí te ves como el vampiro que no te ves en el espejo nunca, pero realmente tiene una superficie muy lustrosa que yo creo que en estos cuadros, a base de un proceso casi muy sutil de sinestesia, se sienten de otra forma o se perciben de otra forma, y uno se percibe reflejado en una cosa en la que no se puede reflejar, a modo de tener un espejo real delante sin que lo fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay una especie como de tentación de creerse lo imposible, es decir, de un milagro. No sé en base a qué, pero pasa. Y entonces incluso yo cuando estaba pintando los de estos, que siempre me mantengo a una distancia, a mucha distancia de la obra, es decir, sobre todo mis aspectos más íntimos, más personales, más psicológicos, los dejo un poco en barbecho, y cuando me meto en la obra tiendo un poco a ser como una especie de ejecutor frío y distante. En esto, es decir, a mí me devolvía las sensaciones de cuándo va a aparecer la imagen, porque realmente estoy borrando para descubrir la imagen. Y esa especie de paradoja es la que me gustaba en la idea de los espejos. O sea, aquí el espectador no se enfrenta a un cuadro abstracto porque nota que no lo es, no se enfrenta a un cuadro en que está hablando de la superficie del cuadro en puñetitas de ese calibre, es decir, que la aproximación no es puramente estética ni formal, y en cambio tampoco es real o realista, es decir, no, está fuera de esos códigos. Entonces queda una ambigüedad que es la que te da el espejo, al fin y al cabo. El espejo tú no sabes si es un cristal o es algo donde tú estás, o si tú estás o no estás. Realmente nunca miras con una conciencia de ti al espejo porque te aterrorizaría, ¿no? O sea, lo utilizas de una forma en que hoy vemos de la misma forma en que hoy vemos las imágenes, como decir, aceptándola pero rehuyéndola al mismo tiempo, y eso es el truco de los espejos. En esta habitación, y ahí coronándolo al final y enfrentándolo también a aquel cuadro que tiene otra sombra, voy a dos pilares de la religión de la modernidad. Uno es Marcel Duchamp y el otro es, bueno, el loro convertido en Espíritu Santo, es decir, que puede ser también una referencia a Gustave Flaubert, que es mi autor favorito, y curiosamente tanto Duchamp como Flaubert provenían del mismo sitio de Francia, es curioso, ¿no? Ahí Duchamp se queda un poco demolido, es decir, porque al fin y al cabo lo que yo hago es lo único que me interesa. La parte más erótica del gran cristal para mí es la máquina de moler chocolate, el molinillo de chocolate, y lo que hago es simplemente hacer un cuadro casi imposible de entender en el que se reproduce o se vislumbra la sombra del molinillo de chocolate. En el Holy Words, que se llama las palabras sagradas, o sea, vuelvo a la retórica clásica, casi utilizando, bueno, imágenes muy tipo religioso, de pintura religiosa, la del pájaro blanco, es decir, que bendice y ilumina a la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero que en este caso tiene sentido porque tiene una sombra que ni él mismo comprende. A ver, y entonces es como al mismo es igual que el conejito, cuestiona todas las palabras o cuestiona todo lo hecho que se están viendo en la exposición, porque él al fin y al cabo es un impostor, ¿sabe?, del Espíritu Santo, es un loro, y sus palabras, pues bueno, tienen el sentido que tienen las palabras, es decir, que valen cuando se usan, pero realmente mejor es olvidarlas porque no sirven para mucho en el futuro, nunca, ¿no? Este es un cuadro que se llama La caverna de Platón, que me sirvió como pendant de otro cuadro, que era el retrato del busto de Platón, en una exposición que hice en Madrid hace un par de años, y el título parece que es un título juguetón, es decir, que evidentemente se puede leer de esa forma, es decir, se llama La caverna de Platón. O sea, últimamente han titulado una crítica a esta exposición como Platón en la discoteca, y que tiene bastante gracia, pero realmente después la crítica va mucho más allá y explicaba mucho mejor la exposición. El cuadro realmente está hablando a eso, es decir, la falta de un referente original.
y evidentemente, es decir, ¿dónde está la idea platónica? ¿Dónde queda ya? Pero ya no es siquiera la idea platónica, hablamos ya en temas de nuestros días. Por ejemplo, es decir, cuando alguien me habla de metáfora, y todos los artistas siempre hablan de metáfora, tienen una pasión por la metáfora increíble, y yo cada día tengo más alergia a decir la palabra metáfora, ¿no? Es decir, la metáfora, evidentemente, es decir, tú tienes que tener un referente para que la metáfora funcione, es decir, un punto de referencia. Evidentemente, hoy día es prácticamente imposible, es decir, los símbolos se van desplazando, es decir, de un lado a otro, y evidentemente el sentido que tenía en un momento determinado en otro contexto no lo tiene, y en 2 días después tendrán otro sentido diferente, al cual la metáfora es imposible. La imagen le pasa lo mismo, es decir, la imagen en un contexto, es decir, tiene un sentido, y la misma imagen en otro contexto tiene otro sentido, y cada vez depende de las circunstancias, no solamente objetivas, sino subjetivas, en las que se vean, van a decir otra cosa. La bola esta, es decir, que multiplica las sombras y las luces, lo que hace es multiplicar fragmentos, y eso es lo que es la posible aproximación a la realidad hoy día. Es decir, la realidad hoy día se ha convertido en una especie de mosaico en el que se puede jugar, pero que no se puede aprender por ningún sitio. Es decir, estábamos hablando antes de Internet, al cabo, Internet es un compendio de fragmentos, es decir, que tú, utilizando los que te convengan, puedes crearte una idea de la realidad, pero utilizando otros puedes crear la misma idea contraria. Eso para mí en los años 70 era lo que era la pintura. Es decir, era una especie de cajón enorme, y la historia del arte era lo mismo. Yo cogía de un lado, cogía de otro, fagocitaba lo que fuese, lo combinaba, y eso me servía a mí. Hoy día, evidentemente, me he hecho un poco más mayor y ya estoy harto de hurgar en el cajón, y entonces me he ido a lo esencial. A lo esencial no en el sentido de reducir por reducir, que era el prurito de la vanguardia, sino simplemente ir al grano, que es una cosa que me apetece más. Es decir, como todo está confuso, voy a intentar ser un poco menos confuso. Y por eso, es decir, he reducido muchísimo los elementos en mi trabajo. Pero no obstante, evidentemente, como creo otro nivel de ambigüedad que quizás es más peligroso, la gente se confunde incluso más, porque la gente lo que quiere es, digamos, el pastel digerido. Este otro cuadro, es decir, la figura es cómo tentar un elemento, es decir, casi del que la plástica, quizás la más kitsch, ha abusado. Eso por un lado, es el primer temor que tenía yo cuando me encontré un trozo de foto en pésima calidad del muñecote este, pero por otro lado me apetecía retomar una figura como la figura esa tan ambigua, es decir, del estar en la mitad de todo, es decir, o no estar en 2 sitios a la vez o no estar en ninguno a la vez, como es la figura del ángel, la figura del mensajero, pero claro, hoy día se queda en mensajero de nada. Entonces el mensajero se ha convertido, como el arte se ha convertido en un reclamo para los turistas, pues el mensajero se ha convertido sencillamente en un elemento de propaganda de algo más, ¿no? O un monumento a la nada, ¿no? Y como monumento a la nada convertido en espectáculo, es decir, como ceniciento angelote de tumba anónima, me gustó hacerle el retrato, pero dándole un toque ambiguo, circense y efímero, absolutamente efímero. Es decir, que ahí tiene que tener puede tener una connotación incluso con respecto a la historia del arte. Es decir, yo comentaba, es decir, que la historia del arte se pasa de fecha, ¿sabes? Es decir, tienen fecha de caducidad, y hay obras que tienen fecha de caducidad en una época que realmente después, bueno, tienen una bacteria nueva que la resucita en otra época, ¿no? Y lo mismo pasa con ciertos elementos icónicos y simbólicos que hoy están absolutamente en plena decadencia, que en otro momento determinado pues resucitarán de una forma u otra. Y esta especie de medio resurrección circense del angelote, que está a punto de diluirse porque tiene la textura de la ceniza compacta, me apetecía, ¿eh? Ese es un cuadro de algo que está, pero está a punto de no estar, ¿no? En esta sala, realmente, decir, como la sala central, a mí me apetecía, es decir, acumular una serie de cuadros que están hablando del dentro y el fuera, o están hablando del límite o de la posibilidad de límite entre las cosas. Es decir, no solamente entre las cosas entre sí, sino entre el espectador y yo, entre la ficción y la realidad, si es que existe alguno, entre lo dicho y lo visto, ¿sabe? Que es el otro problema, porque al fin y al cabo, si pasa algo,
es decir, una forma de ver esta exposición es contándola delante de los cuadros, pero realmente no corresponde ni a lo que estoy contando ni a lo que se está viendo. Corresponde a ese vacío que queda en medio, es que es donde posiblemente sea mejor la exposición, ¿no? Acompañado por esos dos rumores, el de la visión y el de los ojos, ¿no? El de la visión y el de la voz, ¿no? Y entonces, bueno, aquí son cuadros, es decir, que son cuadros fronterizos. O sea, por ejemplo, tenemos ese cuadro, es decir, de la habitación prácticamente en blanco y negro, que tampoco es blanco y negro nunca, pero en fin. Es decir, en que los tonos están muy tapizados, pero está funcionando como un cuadro a base de complementario. Es decir, la luminosidad está conseguida a base de tensión de complementario, ¿sabes? Agrisado. Entonces, ese cuadro lo que tiene es un movimiento como de paso de página, es decir, un movimiento que va acompañando a la idea de que el cuadro va a pasarse, es decir, o sea, que el cuadro en un momento determinado, la acción del cuadro está o bien a la derecha, fuera del cuadro, o bien a la izquierda, fuera del cuadro, y algo está pasando. Y lo que va a pasar va a ser el cuadro en sí, es decir, ese momento, esa sensación. Es un cuadro que sería sobre el... se llama disolviéndose, ¿no? Melting, pero también sería una buena ilustración del out of the frame, ¿no? Ahí está pasando todo un poco fuera del cuadro. El siguiente también está pasando todo fuera del cuadro, pero el hecho de pintarlo de una forma en que la aproximación perceptiva es casi imposible. Es decir, porque hay un momento de tensión visual en base a la disposición de los colores que hace que el cuadro nunca sepamos realmente dónde está la superficie real del cuadro, ante lo cual uno no sabe nunca si está dentro o fuera del cuadro, o a qué distancia está el cuadro de uno. Si uno hace el experimento de acercarse con tranquilidad hacia él, incluso pues tiene ese problema. Incluso el cuadro, cuando ha sido fotografiado, es prácticamente casi imposible. Es decir, o sea, o bien sale un esquema del cuadro, o bien sale solamente la atmósfera, pero no salen las dos cosas juntas, ¿no? El título hace alusión a no cruzar la escena. Evidentemente la escena puede ser una escena, eso curiosamente insinúa una situación muy dramática o muy trágica, es de no cruzar la escena del crimen en esa especie de paisaje idílico. Pues me resultaba gracioso y potenciaba un poco más esa tensión, esa ambigüedad que tiene. Es decir, de coger una cosa que es absolutamente convencional, como puede ser un paisajito, y hacerlo muy difícil a la aproximación visual, hacerlo casi imposible, pero sin distorsionarlo excesivamente. Es decir, no haciendo un cuadro cubista, no recurriendo a los 2000 elementos de distanciamiento que ha utilizado ya la historia del arte, sino aparentemente dentro de la convención llegar a ese punto en que dice, bueno, ¿estoy viendo o no estoy viendo esto? ¿Sabes? O sea, incluso yendo más allá del borrón de Richter, ¿no? A pintor al que realmente rindo mi homenaje también, ¿no? Pero que yendo más lejos de eso, es decir, en Richter evidentemente hay un virtuosismo que se impone, ahí el virtuosismo está tamizado también, es decir, no hay ningún virtuosismo evidente, y eso es lo que me interesaba, es decir, cómo llegar a una situación de ambigüedad absoluta sin que te llame la atención el truco con que lo ha hecho, es decir, eso sería de buen mago, ¿no? En el otro pasa lo mismo, es decir, la frontera está en la frontera del tiempo, o sea, el reloj estamos viéndolo desde dentro, desde las tripas del tiempo, y el tiempo está obviamente moviéndose en sentido contrario. El tiempo y la luz, bueno, si yo fuese un buen físico hablaría de la teoría de relatividad y todas estas cosas, como no lo soy no me voy a atrever, pero en fin, la idea estaba en crear esa especie de tensión de el espacio visto desde dentro del cuadro, la posibilidad de que tú estás dentro del tiempo, y dentro del tiempo decir no sé, sería un cuento de ciencia ficción realmente lo que tú puedes percibir o no percibir, sobre todo cuando el tiempo va al contrario, ¿no? Que es como tú lo ves de frente, ¿eh? Todo eso lo enfrentamos al elemento que siempre me gusta poner, que es el dado, que está casi en movimiento, y además tiene una cosa graciosa, que tanto el dado como el ángel que vimos antes, si te paseas delante del cuadro así, vas viendo el dado en distintos ángulos. O sea, hay una especie de pequeña ilusión óptica que se crea precisamente por el juego tonal, ¿no? Y la forma de estar dispuestos ciertos planos, como los planos son casi orgánicos, es decir, no están cerrados, pues crean esa sensación de movimiento cuando te mueves alrededor de ellos. Entonces, ahí da la sensación de que el dado está cayendo por un lado o está a punto de caer para otro, ante lo cual es como se mueve toda la historia, como nos movemos todos, ¿no?
Y todo esto así acompañando digamos, al altar mayor del cuadro, que es quizás este es el último cuadro que he pintado para la exposición, y es una explosión atómica vista desde un mirador, o sea, prácticamente. Entonces, realmente tú no concibes en principio la explosión, y al final el tema es que tú estás dentro de la explosión más que fuera, y es la única posibilidad de percepción del tema, estar dentro, pero dentro de una ficción, ¿sabes? Es decir, y bueno, al fin y al cabo también hay juego con cierta estetización del terror, que es lo que se lleva hoy. O sea, si todo el mundo se lamenta mucho, pero realmente cada día hay más prácticas salvajes, pero se le busca el punto más sublime de posible belleza. Es decir, aquí, es decir, si la belleza tiene algo, lo sublime tiene algo de monstruoso, como decía Kant, es decir, una explosión atómica realmente es de las cosas más sublimes, ¿no? Pero también habría que hacer comentarios sobre la idea de paisaje, ¿no? Que es tan poco tradicional en la pintura española, y claro, o sea, por ejemplo, en la tradición alemana el paisaje sí tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí la bomba con el paisaje tenía un sentido más bien haciendo alusión a cierto romanticismo alemán revisitado y digamos, ya siendo muy moderno, deconstruido, ¿no? Bueno, aquí en esta sala coincide que, bueno, es la sala prácticamente última que se visita, pero bueno, todavía nos queda media exposición hasta la salida. En esta sala me gustó la idea de colocar 3 cuadros sobre la idea de ruina, pero la idea de ruina no como nostalgia de nada, sino decir como permanente presente, ¿no? Y entonces los tres cuadros son simulacros de ruina. Es decir, el cuadro que hay allí frente a mí en este momento realmente es parte de una ruina, que es el decorado de una ruina en ruina. O sea, y me gustaba la idea de esa ambigüedad, ¿no? La ambigüedad y es un cuadro a base de luz, un cuadro casi crepuscular, y que la sensación que tiene, que produce no solamente de efímero de lo que es la percepción del arte, sino también el lenguaje del arte. En cambio, el que tengo detrás partió de la idea todavía mucho más actual, que es la idea de cuando uno recibe una postal, y normalmente siempre recibe postales de ruinas, que son el monumento al turismo último, la gente va a visitar ruinas sin saber qué sentido, qué significa aquella ruina, qué sentido tienen, qué sentido tuvieron, si sirvieron para algo, si servían para algo, pero lo cierto es llenar aquello y hacerle fotos, ¿no? Normalmente te llega ya o bien por internet la imagen, o bien te llega la postal, y en la postal normalmente te hablan de otra cosa siempre, que no tiene nada que ver con la ruina. Esa sensación de temblor absoluto, de soledad absoluta y de desaparición, es decir, de ficción completa que me dio la postal, es decir, me hizo pensar, esto es una cosa que puede ser real o que realmente no puede ser real, o que no exista, puede ser simplemente un invento que sirve de vehículo, y solamente tiene sentido como vehículo, ya no como ruina. Entonces, si esas ruinas desapareciesen y siguiesen las postales vendiéndose allí, tendrían el mismo sentido. Y esa sensación de decadencia total me hizo pensar en el cuadro, que es un cuadro que es difícil de ver. Es decir, tú al principio ves el momento, pero conforme te vas acercando no tienes dónde fijarte. Es un cuadro que posiblemente a través de una cámara sea más difícil verlo, pero cuando estás frente a él es un cuadro que se está moviendo en sí, es decir, está como en un estertor permanente, a punto de aparecer o de desaparecer, o a punto de desintegrarse, como si fuese un castillo de arena. Y eso es lo que me interesaba. Mientras enfrente, ahora a mi derecha, lo que hay es un cuadro que se llama Colony, y realmente habla de la idea de la ruina inmediata, de la ruina cotidiana, o sea, del barrio periférico, de este tipo de cosas, o del campo de concentración. O sea, la ambigüedad ha sido tanta, es decir, que los lugares de miseria, en cuanto los precisen, tienen un sentido, en cuanto los dejan imprecisos, cobran otra dimensión. Y la dimensión es decir, que al final esos lugares, es decir, como este Colonia, es un fenómeno casi como un espejismo, una fata morgana, ¿no? Es decir, que queda ahí, la gente cree saber cuando se refiere uno a ello lo que se está señalando, pero en el fondo no tiene ni la más remota idea.
y encima es incapaz de concebirlo. Es decir, a mí me encantaría hacer una encuesta sobre la gente y preguntarle, ¿sabe usted lo que es Birkenau o Auschwitz o algo así? Y yo creo que la mayoría que no hayan hecho turismo aprovechando un viaje de estos baratos no sabe lo que es un campo de concentración. En este lado de la exposición, saliendo de la ruina y yendo ya hacia la puerta, queda la segunda parte de la exposición, en la que curiosamente coincide casi toda la figura humana la que se impone. Y aquí tengo una serie de cuadros que forman una sola pieza, estarían compuestos por 12 elementos, haciendo referencia también al cuadro que iniciaba la exposición, que era la última cena, pero en fin, eso deja de ser una anécdota secundaria. La idea de las caras, de estas caras anónimas, parte de... Vamos a ver, cuando uno está navegando en internet, por ejemplo, o viendo revistas, y sobre todo las imágenes son muy pequeñitas, uno empieza a ver una cara, otra cara en primer plano, 10.000 caras, 1 millón de caras. Normalmente no reconoce a nadie y se está multiplicando el fenómeno. Y el que quiere ser reconocido por ahí es solamente reconocido por muy poco y cada vez por menos, porque están ocupados reconociendo otras caras. ¿Sabes lo que te decía? Ante lo cual, cualquier personaje que era alguien antes, hace 10 años, alguien en una noticia, podía tener ya no los 15 minutos de fama que decía Warhol, sino podía tener una vida en los medios que durase, como víctima o como verdugo, como fuese. Hoy, en cambio, es que ni tiene un segundo de vida, es decir, al día siguiente ha desaparecido, pero la imagen queda ahí flotando, una especie de limbo de imágenes sin personaje. O sea, y entonces el personaje pierde su máscara, o el personaje se convierte en una máscara y la imagen se convierte en el personaje, esa imagen etérea, delicada, frágil, y que va flotando por los cables y llega hasta ti y tú te encuentras con esa imagen. Bueno, eso me dio la idea de hacer esta serie, que son primeros planos que están editados